Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomaron los contactos para explorar una salida al conflicto en una nueva ronda trilateral de conversaciones en Abu Dhabi. El tratado nuclear entre Washington y Moscú, conocido como New START, expira esta semana y crece el riesgo de una carrera armamentística. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto de regularización migratoria que podría beneficiar hasta a 500.000 personas en situación irregular, reavivando un debate sobre inmigración, empleo y cohesión social. Francia logró finalmente aprobar el presupuesto nacional para este año, después de meses de parálisis política, en un proceso marcado por repetidas mociones de censura y una fuerte inestabilidad institucional. Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomarán los contactos para explorar una salida al conflicto en una nueva ronda trilateral de conversaciones en Abu Dhabi, en un contexto marcado por la reanudación de los ataques rusos y una creciente presión diplomática desde Washington. Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia alcanzaron un primer acuerdo humanitario para el intercambio de 314 prisioneros en el marco de las negociaciones que se desarrollan en Abu Dhabi con mediación estadounidense. El anuncio fue realizado por Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump, quien adelantó que las conversaciones continuarán y podrían registrar nuevos avances en las próximas semanas. Antes de la reunión de este jueves, uno de los emisarios del Kremlin había señalado que las conversaciones avanzaban en una dirección positiva, lo que se tradujo en este primer entendimiento concreto tras semanas de contactos indirectos. El acuerdo no incluye, por el momento, detalles sobre el calendario ni la modalidad del intercambio, pero representa el mayor canje pactado desde que se retomaron las conversaciones con participación directa de Washington. El anuncio se produjo en paralelo a una nueva ofensiva rusa contra Ucrania. Según autoridades ucranianas, Rusia lanzó 183 drones de largo alcance, incluidos aparatos kamikaze Shahed, algunos de los cuales impactaron contra infraestructura ferroviaria en la región de Sumy. Los ataques subrayan el contraste entre los avances diplomáticos puntuales y la continuidad de las hostilidades sobre el terreno. En este contexto, Kiev informó además que, con apoyo de SpaceX, logró bloquear terminales Starlink utilizadas por drones rusos, cerrando una vía tecnológica que permitía a Moscú dirigir ataques en tiempo real. El intercambio de prisioneros se perfila así como un gesto limitado pero significativo, que no implica un alto al fuego, pero sí confirma que los canales de diálogo siguen abiertos mientras la guerra continúa. Ucrania alcanzó un entendimiento con sus socios europeos y con Estados Unidos para hacer cumplir una potencial tregua con Rusia mediante un sistema escalonado de respuesta, según información publicada por el Financial Times. El acuerdo parte de una idea clave: cualquier violación sostenida del alto el fuego por parte de Rusia no quedaría sin consecuencias. Para evitar ambigüedades, el mecanismo establece plazos claros y distintos niveles de reacción, con el objetivo de disuadir a Moscú de romper un eventual acuerdo. Según el esquema discutido entre funcionarios ucranianos, europeos y estadounidenses en diciembre y enero, la primera respuesta se activaría dentro de las primeras 24 horas tras una violación. En esa fase inicial se emitiría una advertencia diplomática coordinada y, si fuese necesario, las propias fuerzas ucranianas actuarían para contener el incidente. Si las hostilidades continuaran, se pasaría a una segunda fase, que implicaría la intervención de fuerzas de la llamada Coalición de los Dispuestos, integrada por varios países de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Islandia y Turquía. Este nivel busca mostrar que el respaldo a Kiev no es solo político, sino también operativo. En caso de una escalada mayor, el plan contempla una tercera fase, una respuesta coordinada de una fuerza respaldada por Occidente que incluiría directamente a Estados Unidos, la cual se activaría unas 72 horas después de la violación inicial.
La inminente caducidad del Tratado New START coloca al mundo ante un escenario de mayor incertidumbre nuclear. El fin del último acuerdo vigente entre Washington y Moscú elimina los límites verificables sobre sus arsenales estratégicos, justo cuando la guerra en Ucrania eleva las tensiones y Rusia moderniza su capacidad nuclear. Al mismo tiempo, la rápida expansión del arsenal chino complica cualquier negociación futura, abriendo la puerta a una competencia armamentística de alcance global. Esta semana vence el New START, el último tratado de control de armas nucleares vigente entre Estados Unidos y Rusia. El acuerdo, firmado en el 2010, limitaba la cantidad de ojivas nucleares, misiles y bombardeos estratégicos que ambos países podían desplegar. Su expiración este jueves podría dejar por primera vez en casi 4 décadas a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin ningún marco legal que restrinja sus arsenales. En términos simples, el New START servía para poner un techo al número de armas nucleares estratégicas y permitir inspecciones mutuas, reduciendo el riesgo de una carrera armamentista y de errores de cálculo. Sin él, Washington y Moscú quedan libres para aumentar el número de ojivas en sus misiles por primera vez desde el final de la Guerra Fría. El contexto no podría ser más delicado. Rusia amenazó con el uso de armas nucleares en el marco de la guerra en Ucrania y desarrolló nuevos sistemas como misiles hipersónicos o drones nucleares submarinos que no estaban cubiertos por el tratado. China, por su parte, ha más que duplicado su arsenal nuclear en los últimos años, aunque siempre rechazó participar en acuerdos de control de armas. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que busca un acuerdo mejor, idealmente con China incluida, y ha restado dramatismo a la expiración del tratado. Moscú ofreció en el 2025 una extensión limitada, pero sin inspecciones, algo que Washington no aceptó. La desaparición del New START no implica cambios inmediatos. De hecho, su cumplimiento ha dependido exclusivamente de la disposición de los países firmantes. Igualmente, la existencia de un nuevo acuerdo dependerá de si China, Rusia y Estados Unidos logran un consenso sobre el camino a seguir. Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron una nueva intrusión de globos en su espacio aéreo procedentes de Bielorrusia, marcando la tercera noche consecutiva con un número récord de incidentes en la zona fronteriza. Ante esta situación, Varsovia impuso restricciones temporales a la aviación civil en áreas cercanas a la frontera oriental, aunque el ejército aclaró que los episodios no representaron una amenaza directa para la seguridad nacional ni para la población. Según el comunicado oficial, durante la noche del 1 al 2 de febrero, los sistemas de radar detectaron la entrada de varios objetos con características similares a globos aerostáticos. Las autoridades destacaron la rápida coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía y servicios de seguridad, lo que permitió localizar los objetos y detener a varias personas presuntamente implicadas. Polonia subrayó que mantiene pleno control de su espacio aéreo y capacidad de respuesta ante este tipo de incidentes. Estos episodios se producen en un contexto regional sensible. Países limítrofes con Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, han advertido reiteradamente sobre el uso de tácticas de guerra híbrida por parte de Moscú, con la colaboración activa de Bielorrusia. El envío de globos frecuentemente cargados con mercancía ilegal como cigarrillos se suma al aumento de la migración irregular y a otras formas de presión no convencional sobre las fronteras de la Unión Europea y la OTAN. Entre finales de 2025 y comienzos de 2026, la escalada de estos incidentes obligó a Polonia y a otros países, como Lituania, a reforzar sus sistemas de defensa aérea y control fronterizo. Aunque se presentan como simples operaciones de contrabando, las autoridades europeas las clasifican formalmente como ataques híbridos. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bielorrusia y Rusia han utilizado de manera sistemática este tipo de acciones para desestabilizar a sus vecinos. Se trata de una guerra híbrida deliberada, diseñada para erosionar la seguridad regional, probar las defensas occidentales y generar presión política. Una estrategia que confirma que el conflicto no se limita al frente ucraniano, sino que se extiende en el este de Europa. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un amplio decreto de regularización migratoria que podría beneficiar hasta 500.000 personas en situación irregular o solicitantes de asilo, reavivando un debate profundo sobre inmigración, empleo y cohesión social en España.
La medida, que entrará en vigor en abril, se produce en un contexto de presión sobre los servicios públicos y de creciente polarización política, mientras se acercan las próximas elecciones generales. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto de regularización que permitirá conceder estatus legal a hasta 500.000 migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo en España. La medida, impulsada por la coalición socialista que lidera Sánchez, entrará en vigor en abril y se aplicará a quienes no tengan antecedentes penales y puedan acreditar al menos 5 meses de residencia en el país antes del 31 de diciembre del 2025 o que hayan solicitado protección internacional. El Ejecutivo presenta la decisión como un paso para simplificar trámites y reducir la irregularidad, pero el alcance del decreto ha reactivado un debate político de gran calado. En principio, la cercanía con las elecciones generales que serán el próximo año genera preocupación ante el cambio de la población electoral. En segundo lugar, se interpreta esta regularización como un salvavidas para el sistema de pensiones y sanitario, que depende de aportes de trabajadores. Para National Review, la comparación con Alemania es importante. En el 2015, la entonces canciller Angela Merkel adoptó una política de puertas abiertas durante la crisis de refugiados, una decisión que marcó la política europea durante la última década. En España, esta regularización es la más amplia desde el 2005 y llega en un contexto de presión sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos. Desde el punto de vista político, Sánchez gobierna con una mayoría parlamentaria ajustada, apoyada por partidos de izquierda y formaciones regionales. La oposición, encabezada por el Partido Popular, rechaza la amnistía migratoria y advierte de sus efectos sociales y electorales. Al mismo tiempo, el partido Vox crece con propuestas más drásticas contra la inmigración ilegal. El tema migratorio en España, como en el resto de Europa, empieza a tomar más importancia mientras se acerca el periodo electoral. España se convirtió en el primer país de Europa en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Una medida que entrará en vigor la próxima semana y que sigue el modelo aplicado por Australia a finales del 2025. La prohibición forma parte de un paquete más amplio de medidas dirigidas a endurecer el control sobre las grandes plataformas tecnológicas. Para aplicar el veto, el Ejecutivo exigirá a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad, más allá de simples declaraciones del usuario. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez aún no ha detallado qué empresas se verán directamente afectadas, cita prácticas atribuidas a plataformas como TikTok, X e Instagram, relacionadas con contenidos ilegales, fallos de moderación y uso indebido de datos. Además del veto a menores, el plan incluye responsabilidad legal directa para directivos que no retienen contenidos ilícitos y la tipificación penal de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales. La red de alta velocidad española vive uno de sus momentos más problemáticos, con retrasos generalizados, cancelaciones y trayectos mucho más largos de lo anunciado, que terminan por afectar a decenas de miles de usuarios. Tras el accidente de Adamuz, Adif impuso restricciones de velocidad que han convertido el AVE en un servicio lento e imprevisible. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez evita responsabilidades y las operadoras limitan indemnizaciones, los viajeros cargan con el costo de una gestión deficiente. Los usuarios de la alta velocidad en España afrontan semanas de retrasos crónicos, supresión de trenes y cambios de horario sin que el gobierno ofrezca una solución clara ni garantice compensaciones económicas. La situación afecta a casi todos los corredores, en especial al Madrid-Barcelona, utilizado por unos 40.000 viajeros diarios, donde los trayectos se han alargado oficialmente en 25 minutos y se han eliminado servicios. Sin embargo, los viajes se alargan no por minutos sino por horas y el servicio de supuesta alta velocidad deja de serlo, sin posibles indemnizaciones o reducciones de precios en los boletos. El origen del problema está en las limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif, gestor público de la red ferroviaria. Esto tras el grave accidente en Adamuz que dejó decenas de muertes. Sin embargo, según expertos jurídicos de Asufin, citados por el diario El Mundo, no se trata de una causa de fuerza mayor ni de un evento extraordinario, sino de una falta de previsión, por lo que los pasajeros mantienen su derecho a indemnización conforme al Reglamento Europeo 2021/782 sobre derechos de los viajeros.
Sin embargo, las operadoras Renfe e Irio han empezado a advertir que los billetes comprados tras determinados avisos no generarán compensación por retrasos si estos se deben a las limitaciones de velocidad. El problema de fondo es político. El mismo ministerio que gestiona la red y provoca el caos, el del Ministerio de Transportes, es también quien debe decidir quién paga las indemnizaciones. Mientras tanto, el viajero asume el coste del desorden. Más tiempo, más gasto y menos derechos, sin una respuesta clara del gobierno español. Alberto Núñez Feijóo denunció que el gobierno de Pedro Sánchez pretende vulnerar el derecho básico de los propietarios a percibir el alquiler de sus viviendas. Según el líder del Partido Popular, el Ejecutivo intenta trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su fracaso en materia de políticas sociales, en lugar de proteger realmente a las familias más vulnerables con medidas efectivas. Los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el gobierno, no los ciudadanos. Lo que está intentando hacer el gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el gobierno no hace. Esto simplemente es algo inaudito, que se le diga a una persona que tiene una vivienda, fruto de su esfuerzo, de su trabajo, que tiene que renunciar a la renta de alquiler, porque el gobierno es incapaz de ayudar a la familia vulnerable y que el responsable es el ciudadano individual, es lo contrario a una política social. Es la claudicación y la dimisión de las políticas sociales que le corresponden a las administraciones públicas. El gobierno le estaba mintiendo a los pensionistas, mintiendo a los ciudadanos, utilizando las pensiones como escudo para su falta de política social, para su falta de política de vivienda, para su falta de política de vivienda pública, en definitiva, para su falta de sensibilidad social y de políticas sociales efectivas. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Según información del diario El Mundo, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habría percibido una parte muy significativa de los ingresos de Análisis Relevante SL, una sociedad administrada por su amigo Julio Martínez y sin empleados, que a su vez trabajaba para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, rescatada con fondos públicos. La justicia investiga si existieron pagos irregulares y posibles vínculos de financiación opaca en torno al rescate público de la aerolínea, aprobado en el 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez. El foco de la investigación es el empresario Víctor de Aldama y, en una pieza separada del llamado caso Coldo, el presunto uso de dinero en efectivo y documentación vinculada a PDVSA, la petrolera estatal venezolana. En ese contexto aparece el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario económico de una empresa clave en la trama. De acuerdo con El Mundo, Zapatero habría cobrado unos 450.000 euros entre el 2020 y 2025 como consultor externo de Análisis Relevante SL, una sociedad sin empleados, administrada por su amigo Julio Martínez, que actuaba como intermediario de Plus Ultra en Venezuela. Esos pagos representarían al menos el 45% de los ingresos totales de la empresa y hasta el 55% de sus pagos a terceros. ¿Por qué es relevante? Porque Análisis Relevante figura como proveedor de Plus Ultra y la aerolínea fue rescatada con 53 millones de euros de dinero público por la SEPI, dependiente del actual gobierno de Pedro Sánchez. La acusación que se investiga es si ese rescate pudo estar indirectamente conectado con intereses económicos, mediaciones políticas en Venezuela, entonces bajo la dictadura de Nicolás Maduro, y pagos opacos. Zapatero sostiene que sus ingresos fueron legales, declarados a Hacienda y fruto de trabajos de consultoría y análisis geopolítico, y niega cualquier influencia en la decisión del rescate. Sin embargo, su cercanía con el régimen venezolano y el dinero ha generado mayores suspicacias sobre su involucramiento en el caso. Francia logró desbloquear su presupuesto anual tras meses de crisis política, recurriendo a poderes constitucionales excepcionales que evitaron una votación parlamentaria directa.
La aprobación fue posible solo gracias a un acuerdo con los socialistas que forzaron la suspensión de la reforma de pensiones que impulsaba Emmanuel Macron. Aunque el gobierno celebra haber evitado el colapso institucional, el país sigue atrapado entre un déficit elevado, un parlamento fragmentado y una credibilidad económica debilitada. Francia logró finalmente aprobar el presupuesto nacional para este año después de meses de parálisis política, en un proceso marcado por repetidas mociones de censura y una fuerte inestabilidad institucional. El gobierno, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, sacó adelante las cuentas utilizando poderes constitucionales especiales que permiten adoptar el presupuesto sin una votación directa en el Parlamento. Este mecanismo, aunque legal, obligó al Ejecutivo a someterse a varias mociones de no confianza. El gobierno sobrevivió a las últimas dos este lunes, gracias a que el Partido Socialista decidió no votar en contra a cambio de concesiones clave. Entre ellas, destaca la suspensión de la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que buscaba elevar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años. El problema es que sin estos cambios estructurales, la crisis financiera del país continuará. El presupuesto aprobado incluye un aumento del gasto en defensa de 6.500 millones de euros y fija como objetivo reducir el déficit público al 5% del PIB en el 2026, frente al 5.4% registrado en el 2025. La meta inicial era más ambiciosa, pero el Ejecutivo admitió que sin la reforma de pensiones era imposible un ajuste mayor. La crisis presupuestaria es el reflejo de un bloqueo político que arrastra Francia desde las elecciones anticipadas del 2024, que dejaron un parlamento fragmentado sin mayorías claras. Desde entonces, varios primeros ministros han caído y la segunda mayor economía de la Unión Europea ha atravesado un periodo de inestabilidad que inquietó a los mercados y a sus socios europeos. Mientras el foco político se desplaza hacia las elecciones presidenciales del 2027, Macron, que no puede reelegirse, se concentra casi exclusivamente en política exterior, donde ha perdido fuerza frente a Estados Unidos. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.